Buenos días. Entonces, vamos a continuar con el nervio oculomotor. Entonces, ¿cómo sabemos el nervio oculomotor? Mi nombre es María Camila Cortés Albornoz. Listo, ahora sí. Este inerva 4 de los 6 músculos extraoculares, el elevador del párpado, y tiene un componente también motor visceral que inerva entonces los músculos intrínsecos del ojo, como sería el constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Listo. Entonces, aquí está mi núcleo. Sabemos que el oculomotor es el tercer par y por lo tanto es divisor de 12. Esto me lo enseñó un residente. Saludos, gracias, muy amable por enseñarme esto. Como es divisor de 12, quiere decir que se encuentra en toda la línea media. Este núcleo sale por la fosa interpeduncular, acá lo podemos ver mejor, por la fosa interpeduncular sobre la cara ventral del mesencéfalo, y muy importante esta relación anatómica. Pasa por entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Esto es muy importante, ¿listo? Y va a perforar lo que es la dura madre e ingresa en el seno cavernoso. Tin, 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 acá no está dibujado, pero se supondría que estaría por acá. Ingresa por el seno cavernoso, por toda la cara lateral del seno, por encima del nervio troclear y atraviesa la fisura orbitaria superior. Todo lo que va para el ojo siempre va a pasar por la fisura orbitaria superior. Y acá se divide en dos, la división superior y la división inferior. La división superior inerva los músculos, que sería el recto superior y el elevador del párpado, y la división inferior inerva el recto medial, el recto inferior y el oblicuo inferior. Entonces, los axones viscerales, es decir, los que van a estos, los que hacen parte del tercer par, pero no es un núcleo motor como es el rosado, sino es un núcleo parasimpático, que es el núcleo de Enger-Westphal. Estos van a discurrir en el nervio, literalmente por el mismo trayecto, y se van a ir con el oblicuo inferior por una distancia bastante corta. Ahí van a terminar en lo que conocemos como el ganglio ciliar, acá dibujadito, y estos axones postganglionarios abandonan el ganglio ciliar, pin, 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 y van a formar lo que conocemos como los nervios ciliares cortos. Y estos sí van a ser los que van a inervar el constrictor de la pupila y el músculo ciliar. Entonces, el núcleo del oculomotor se encuentra en mesencéfalo a nivel del colículo superior, cerca a la línea media, pin, pin, cerca a la línea media, y está limitado por lo que es el fascículo longitudinal medial, también a nivel de la línea media. Los axones de las neuronas motoras abandonan el núcleo oculomotor y discurren ventralmente en el tegmento, este es el tegmento del mesencéfalo, y pasan por toda la porción medial del núcleo rojo y luego ya sí por la fosa interpeduncular. Y la relación anatómica, pues en donde en realidad saldrían, es acá en la unión entre el mesencéfalo y puente o protuberancia. Entonces, acá se puede ver un poco mejor lo que les acabo de decir. Acá está el núcleo del tercer par en el tegmentum del mesencéfalo, discurren de forma ventralmente o en toda la mitad del mesencéfalo, pasando por eh, la cara medial de los núcleos rojos y después la fosa interpeduncular, pasando por la arteria cerebral superior, arteria cerebrosa superior y arteria cerebral posterior. Y acá su relación en su porción del nervio en su porción, ¿qué es esto? Del seno cavernoso. Acá muy importante, lo que les quería mostrar en realidad es la distribución de las fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas, que son estos puntos azules, se encuentran a nivel de la periferia, diferente a las fibras motoras que se encuentran en el centro. ¿Esto en qué va a ser importante? En que eh, las lesiones compresivas, es decir, todo tipo de masa o lesión que esté afectando por fuera del nervio, va a ejercer presión y por lo tanto va a lesionar primero las fibras periféricas, es decir, estas fibras parasimpáticas. Por lo tanto, este tipo de pacientes van a iniciar su cuadro con afecciones en la acomodación o en el reflejo pupilar, perdón. Mientras tanto, las lesiones por isquemia de la vaso vasorum que atraviesa el nervio, que irriga el nervio, si hay una lesión isquémica, pues predominantemente estos pacientes van a tener lo que son manifestaciones de parálisis del tercer par, o sea, motoras. Ahora sí, aquí les puse una tablita en cuál es la función de cada uno de los músculos, no me centraré en ello, léanla detenidamente. Y aquí, en realidad, esto sí me pareció bastante importante. ¿Cómo es la distribución de los subnúcleos? Entonces,
Hay unos subnúcleos laterales, mediales, centrales y el parasimpático. El subnúcleo lateral es este que encontramos ahí, que tiene tres partes. Tiene un componente dorsal, un componente intermedio y el ventral. El dorsal inerva homolateralmente al recto inferior, el intermedio inerva homolateralmente al oblicuo inferior y el ventral también homolateralmente al recto medial. El subnúcleo medial, que es este que vemos acá en rojo, que se encuentra en ambos lados, inerva contralateralmente al músculo recto superior, o sea, prim, pim. Y el subnúcleo central, que es este que vemos acá, o sea, hay solo un núcleo central para ambos ojos, inerva bilateralmente el elevador del párpado para que podamos parpadear sincronizadamente. Este que vemos acá es el núcleo de Edinger-Westphal. Solo hay un núcleo parasimpático para ambos ojos. Entonces, como sabemos, la luz brillante daña la retina y por lo tanto el reflejo fotomotor evoluciona para controlar la cantidad de luz que entra al ojo. Este involucra dos pares craneales. Sabemos que el segundo, o sea, el nervio óptico, y el tercero, el oculomotor, en el que el segundo par forma el arco aferente y el tercer par, o sea, el núcleo de Edinger, el eferente, que me genera esa respuesta de constricción de la pupila. Entonces, simplemente les quería mostrar para recordarles nuevamente que es bilateral. Acá sigue todo su trayecto en conjunto con lo que serían las fibras motoras, pero hace una sinapsis previa a nivel de los ganglios ciliares, y estos ganglios ciliares, que ya sus axones postganglionares son los que generan el efecto en la construcción de la pupila y los músculos ciliares. Entonces, ¿cuáles son las lesiones del nervio oculomotor? Generalmente pueden ser o aisladas, o sea, únicamente lesión del tercer par, son por isquemia, efecto de masa por aneurisma, herniación incal o neoplasia, y las complejas o las lesiones del tallo, en el que no solamente está comprometido el tercer par, que normalmente es por lesión de las tractos, de meninges, lesión de la base de cráneo, en la porción de seno cavernoso u órbita. Entonces, en la parálisis del tercer par, puede ser tanto completa o incompleta. Si completa, sí compromete la pupila, y incompleta, si no lo hace. En verdad van a encontrar mucha literatura que dice cosas diferentes, pero a grandes rasgos, en el consenso, esto es lo que se dice. Generalmente, si son incompletas, es decir, que no comprometen la pupila, va a ser por infarto, por lo que les decía él, la distribución de las fibras parasimpáticas hacia la periferia. Generalmente, cuando hay afectación del vaso vasorium, van a ser afectación de las fibras centrales del nervio, es decir, de las fibras motoras. Diferente a si es completa, que pues podría ser ya por una compresión bastante grande. Toda la lesión del tercer par se ve por una resonancia magnética de tallo, de órbita, una resonancia magnética con angiografía para evaluar circulación posterior. Entonces, estas imágenes que les traje en realidad es lo que se vería normalmente, o sea, la distribución normal anatómica de las estructuras. Entonces, en esta imagen que vemos acá, este es un corte sagital en T1, en el que podemos ver el tercer par, como nos señala la flecha, isodenso, y estas dos estructuras vasculares que son hipointensas. Esta de acá arriba sería la arteria cerebral posterior, y esta de acá abajo la arteria cerebrosa superior. Igual lo podemos acá, lo podemos ver acá, pero en otro corte. Esto es un dedo, es un corte coronal. Acá vemos la basilar, acá vemos mi cerebrosa superior, acá vemos mi cerebral posterior, y esta manchita negra en ambos lados, o sea, hipointensa, es el tercer par. Esto acá también, la imagen adicionalmente nos señala lo que sería su relación con el uncus, bastante importante ahorita que se los mostraré. Y esta tercera imagen es lo mismo. Esta me pareció bastante linda. Acá podemos ver el corte axial en T2, pues un spineco. Acá nos señala con esto el acueducto de Silvio, y lateral a ello, pero en su línea medial, en la línea medial del mesencéfalo, encontraríamos lo que se supondría sería los núcleos del tercer par, que sus fibras seguirían medialmente pasando por el núcleo rojo, señalada por el asterisco, por la fosa interpeduncular. Acá nos señalan un pedúnculo, el otro pedúnculo, esta línea, esta flecha negra y estas lineecitas, y como hizo intensas, son el tercer par, y acá la relación con lo que sería
la vasculatura, la arteria cerebral posterior, y esta de acá es la comunicante posterior, que también va a ser muy importante para generar, en el caso de algún tipo de masa por aneurisma. Ahora sí, la patología. Estos pueden ser o lesiones de tallo, o lesiones de la órbita, o lesiones del seno cavernoso, o lesiones del espacio subaracnoideo. Las lesiones del tallo pueden hasta ser congénitas en un 20-43% de las parálisis en los niños. Puede ser por isquemia, por neoplasia, enfermedad desmineralizante, encefalopatía de Wernicke. Y esta tabla que les traigo aquí es donde podemos ver los síndromes de tallo. Entonces hay 4 principales. Está el síndrome de Weber, síndrome de Claudet, síndrome de Benedict, síndrome de Nothnagel. Perdónenme si no lo sé pronunciar. Busquen en Google. Y acá esta tabla se las hice en el que podemos ver dónde es la lesión, y dependiendo de esa localización de la lesión vamos a encontrar una sintomatología específica. Podemos ver si hay una lesión como tal del tercer par, lesión como tal puede ser en el pedúnculo, en el tegmentum, si también ya hay compromiso del núcleo rojo o si hay compromiso del pedúnculo cereloso superior. Esto va a determinar cierta sintomatología. Si, por ejemplo, solo hay una lesión ventral de tercer par del pedúnculo cerebral, vamos a encontrar una parálisis del tercer par ipsilateral, y como también se ha afectado el pedúnculo, una hemiparesia y hemiplegia contralateral. Por el otro lado, en el síndrome de Claudet, vamos a ver que hay una lesión del tegmentum del tercer par, pero también hay compromiso tanto del núcleo rojo como del pedúnculo cereloso superior. Entonces, además de la parálisis del tercer par, porque hay una lesión de mi nervio como tal, está afectado el núcleo rojo y por lo tanto vamos a encontrar el tremor contralateral, y hay una alteración del pedúnculo cerebroso superior, entonces vamos a encontrar la ataxia. El síndrome de Benedict literalmente los afecta a todos, o sea, ya está dañado el núcleo rojo, está dañado el pedúnculo cerebroso superior, está dañado también el tegmentum tercer par, todo está mal. Entonces vamos a encontrar la sumatoria de las 4 manifestaciones clínicas: la parálisis del tercero ipsilateral, el tremor contralateral, la ataxia ipsilateral y la hemiparesia o hemiplegia contralateral. Y por último, en el síndrome de Nothnagel, vamos a encontrar una lesión del tegmentum, o sea, con lesión ya del tercer par del nervio, y además lesión del pedúnculo cerebroso superior, y por lo tanto está la parálisis del tercer par y la ataxia ipsilateral. Entonces, ya pasándome esto, por ejemplo, lesiones del seno cavernoso que contienen al tercero, al cuarto, al tercero, al cuarto, AB1, AB2 y al sexto par, vamos a encontrar que esto generalmente se conoce como síndrome completo del seno cavernoso. Entonces son pacientes que no solo van a tener alterados el tercer par, sino van a tener alterados todos los nervios que están pasando por el seno cavernoso. Entonces van a ser sintomatologías como oftalmoplegia completa, dolor, pérdida de la sensibilidad, parestesias y daño pupilar. En cuanto a lesiones de la órbita, es raro encontrar una parálisis del tercer par verdadera por lesión de la órbita, o sea, que solo sea el tercer par, o sea, por ahí pasa de todo. Entonces podrían pasar en caso de tumor de invasión con posibilidad de expansión perineural, o sea, si es perineural podría solo afectar mi tercer par. Y en lesiones del espacio subaracnoideo, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que sabemos como es la isquemia. La isquemia generalmente lo que va a ocasionar es parálisis del oculomotor aislada, con poco compromiso de pupila, y especialmente va a ser en pacientes con diabetes mellitus, con hipertensión arterial y con aterosclerosis. Cuando es por diabetes mellitus puede ser dolorosa y se desarrolla en horas, y en estos casos podemos ver cómo se ve esta imagen. Entonces, esto es un corte axial de spin eco de un T2 en el que vemos una hiperintensidad, como no la señala, en el trayecto donde debería ir el tercer par. Y pues esto, lo que decía la literatura, específicamente el libro donde lo saqué, es que respetaba la línea MD y por lo tanto podríamos ver que era una presentación típica de lo que conocemos como un infarto perforador. Esta segunda imagen es una compresión por aneurisma, normalmente secundaria al aneurisma por la comunicante posterior, por eso se los mostré en la imagen anterior, y ocurre por una compresión extrínseca que afecta primero las fibras parasimpáticas y después las fibras motoras. Entonces son pacientes que van a llegar con una pupila midriática reactiva completamente. Entonces esto es un corte axial de un angiotac en el que literalmente no señalan el aneurisma hiperdenso de la carótida, pero en realidad esto es la carótida de la comunicación y la unión con la comunicante posterior. Carótida, comunicante posterior. Y esta tercera imagen que vemos
Vemos acá, es una herniación uncal. Entonces, esta imagen es un flare, un corte coronal en el que hay una masa pues relativamente isodensa, como heterogénea, pero que tiene hiperintensidad en todo el borde, que además nos señala cómo corre la cisura silviana y además la arteria celulosa media, la arteria cerebral media izquierda, y este efecto masa produce un desplazamiento de la región uncal y conocido como herniación uncal. Entonces podemos ver cómo afecta la arteria cerebral posterior de ese mismo lado ipsilateral y el trayecto de lo que sería el tercer par. Esto corresponde a una masa extraaxial compatible con meningioma. Esta imagen que ven acá es una compresión por tumor, normalmente es un schwannoma, 7% de los tumores intracraneales, en realidad el sitio más común es el nervio vestibular y después el trigémino, y en las imágenes se ve como una masa extraaxial iso o hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 con realce en contraste, raramente calcificadas. Esta imagen como tal es un corte axial en T1 con contraste en el que vemos una masa hiperintensa con compresión de donde debería ir el tercer par a nivel perimesencefálico. Entonces ahí está mi schwannoma. Y por otro lado es esta imagen, esto es compatible con un tumor metastásico. Atención a esto, los tumores metastásicos son los más comunes intracraneales y ocurren el 10 al 30% de todos los pacientes con cáncer. Los sitios más comunes de donde provienen van a ser pulmón, mama, melanoma, renales, adenocarcinoma de colon, y los sitios más comunes a donde van a hacer metástasis va a ser número 1, cerebelo, número 2, tallo cerebral, número 3, médula espinal. Entonces, en cuanto a las imágenes, vamos a ver lesiones que realzan rodeados de edema vasogénico. Usualmente son múltiples, pero hasta un cuarto de estas masas pueden ser solitarias. Típicamente ocurren en la unión de la sustancia blanca y gris y son redondos y bien delimitados, literalmente como la imagen, o sea, perfecto. Y puede haber hemorragia en casos de tumores hipervasculares. ¿Cuáles son estos? Melanoma, carcinoma de células renales, carcinoma de tiroides y coriocarcinoma. Entonces, esta imagen que tenemos acá es un corte axial de T1 con contraste en el que vemos ver una masa hiperintensa en el colículo superior, que es donde literalmente está el núcleo del tercer par, súper circunscrita, bien delimitada, con edema vasogénico en la periferia. Aquí está el edema vasogénico. Y adicionalmente nos está señalando otras lesiones compatibles con lo que ya sería pues, la metástasis múltiple. Listo, eso fue todo con el nervio, con el tercer par. Y a continuación subiré el nervio troclear. Acá les dejo el link del primer video para que puedan verlos todos, generalidades de la anatomía de los pares craneales. Gracias, nos vemos.